explotaciones porque está fermentando. Así está el Espíritu en nosotros, en esa posición. Bueno, hoy yo voy a hablar sobre su rostro, pero su rostro es su presencia. Quizás nosotros tenemos un concepto del rostro del Señor como... Hay conceptos religiosos, hay cuando yo abra mis ojos que vea al Señor delante de mí con todos sus cabellos y todo. Nos vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir un poquito más profundo. Ver su rostro es ver su presencia. Y en esa escritura, cuando habla del rostro de Dios, está hablando de su presencia plena. En todas las escrituras, qué bueno que se escogió este canto y yo te busco, porque el rostro de Él tenemos que buscarlo, dice, continuamente. Muchos de nosotros sabemos lo que es un ser querido lejos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen seres queridos lejos? ¿Cuánto anhelo de verlos cara a cara? ¿Verdad? Cuando es un ser querido que ya no está en medio nuestro. ¿Cuánto anhelo ver cara a cara a mi abuela, a mi papá, a mi mamá? ¿Verdad? Pero están en mi corazón. Pero cuando podemos nosotros enfrentarnos delante de esa persona, vamos a esperar que el teléfono pare. Es que estamos en la era moderna de los celulares, ¿no? Aunque hay letreritos que dice que quite su celular. Bueno, está bien, no importa, eso a mí me pasa también, a mí a veces se me olvida y cuando me acuerdo aquí estoy temblando que no suene. A veces nosotros recordamos, como les digo, a nuestros seres queridos que están lejos y no tenemos forma de alcanzarlos, pero están en nuestro corazón. Le amamos, nos comunicamos, pero queremos verlos, queremos abrazarlos. ¿Verdad que es un toque diferente? Es algo que, pues, es diferente, pero la conexión no se rompe. Entonces, el Señor, cuando dice de buscar el rostro de Él, es buscar la presencia plena. Y mucho pueblo de Dios se ha distraído en conocer de Jesús, de conocer del Señor, conocer de sus promesas, conocer de todos los hechos maravillosos. Gloria a Dios, mejor es eso que nada. Pero todavía hay un camino más maravilloso. Es poder entrar en esa presencia plena. Y yo conozco aquí en las escrituras hay muchas historias, podemos nosotros mencionar, yo voy a mencionar unas 2 o 3 historias. Porque en esas historias nosotros aprendemos. Muchos se han conformado, dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos. Las cosas de este siglo, ¿sabes cómo son? A la ligera. Las cosas de este siglo son cosas ligeras, sin valor. Y el mismo apóstol Pablo decía, no os conforméis a este siglo, donde todas las cosas son muy a la ligera y no tienen profundidad. Pero el Señor lo que quiere es una profundidad, un amor pleno con Él, un conocimiento en el cual nosotros a través del amor del Señor podemos escucharle, podemos saber cuáles son los planes. Los hechos grandes que nosotros vemos que hicieron los grandes hombres de Dios, como por ejemplo los que tuvieron que enfrentar batallas, como Moisés, como conocemos nosotros Josué, tuvieron ellos el éxito porque ellos escuchaban lo que Dios quería decirles, porque ellos estaban ahí, podemos decir, en esa presencia plena de Dios, y ellos escuchaban las estrategias de Dios. Y escuchaban cómo Dios actuaba, porque eran cosas hasta locas. Porque cómo tú vas a rodear un pueblo muy fuerte como fue Jericó y solamente dar una vuelta y dar otra vuelta y dar otra vuelta cada día y el último día dar 7 vueltas y tocar las trompetas, tocar el chofar. Es una locura. Y eso fue lo que tumbó los muros. Pero eran cosas que solamente... el amor al Señor y la conexión que tenía con el Señor Josué pudo escuchar la estrategia de Dios. Y así nosotros podemos descubrir muchas cosas que va a ser pasos exitosos en nuestro caminar aquí, ya que el camino aquí en la tierra no está muy fácil. Hay muchas situaciones difíciles que nos pone a veces en una encrucijada. ¿Qué debo hacer? ¿Suelto este trabajo y busco otro? ¿Qué hago, Señor? Estoy en esta situación.
voy aquí o voy allá. Muchas veces nos vemos esa encrucijada, buscando alternativas, buscando la forma de cómo resolver esto y cómo resolver aquello. Y a lo mejor el Señor quiere que lo resuelva de la forma que Él nos está diciendo. Pero estamos nosotros tan, tanto en este siglo, tantos sujetos a este siglo, a la situación que se está viviendo, que nos hacemos nosotros cómplices y llega un momento que no estamos escuchando realmente qué es lo que Dios está haciendo. Por eso es que el Señor llama a nosotros, a todo su pueblo, a tener esa conexión. Es tiempo de esa conexión, porque los tiempos son malos, pero son buenos en Dios, ¿sí? En Él siempre es bueno, porque por muy grave que estuviera la situación con el pueblo de Dios, siempre la presencia de Dios, el que la buscaba, la hallaba. El que no la buscaba, era difícil que la hallara. Así que la presencia de Dios, o sea, el rostro de Dios es algo que tan valioso, hermano, porque vamos a aprender a caminar con una exactitud, con una seguridad. Cuando nosotros hablamos del rostro de alguien, ¿verdad que a nosotros nos identificamos por el rostro, verdad? Bueno, tiene que ser que tú conozcas mucho a una persona para conocerlo por los pies o por las manos o algo así. Pero ¿verdad que si a ti te enseñan una foto de sin cabeza a la gente, pues no vas a conocer a nadie. No vas a saber quién es. El rostro nos identifica. Así sabemos nosotros quién es quién. Aunque la persona haya envejecido, siempre hay rasgos. Y siempre decimos, mira, sí, no se parece tanto, pero es el mismo. La misma nariz, los mismos ojos, un poquito más arrugado, pero es la misma persona. Porque el rostro es lo que nos identifica. Por eso nosotros identificamos con el Señor en esa actitud. Por eso el Señor habla siempre, buscad mi rostro continuamente. Y eso le decía a David. David tuvo tremendo éxito en su ministerio. Primero en su ministerio de pastor, de pastorcito de ovejitas. Y de ahí él empezó a subir y después a bajar, porque sabemos después que estuvo todo lo que pasó a través de su relación con su suegro, Saúl, que no lo entendía, y pues la guerra que tuvo Saúl contra él. Mas él no dejó de buscar el rostro de Dios. Él no dejó de buscar la presencia del Señor, aún en los momentos más adversos. Porque mucha gente en los momentos más adversos o buscan a Dios o se alejan de Él. Vienen los momentos difíciles, o arremeten contra el Señor o se acercan más. Siempre yo he oído el ejemplo, por ejemplo, de la mantequilla y el barro. La mantequilla, tú la pones ahí al sol, se va a derretir. Pero si pones el barro al sol, se va a poner duro. Y nosotros a veces actuamos así. Entonces, pero el Señor se está dejando ver en este tiempo, sobre todo más que nunca, porque Él se ha dado un pueblo que no era pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Más sin embargo, el Señor hace 2000 años hizo todo lo posible para que nosotros fuéramos parte de un pueblo glorioso y nos injertó en ese tronco, que es el tronco de la fe, el tronco de Abraham. Y nosotros venimos a ser parte de un proyecto que nosotros ni sabíamos, llenos de dioses, religiosos, en cuantas cosas, mas el Señor nos ha enseñado esto. Entonces Él solamente lo que nos pide es que busquemos su rostro, pero continuamente. Y cuando nosotros vamos aquí, por ejemplo, a la bendición arónica, cuando Dios llama a su pueblo, Él estaba preparando un pueblo para que fueran la expresión de Dios. Somos la expresión de Dios, pero no es una expresión mal expresada. El Señor cuando hace las cosas las hace bien, pero Él dice que somos su expresión. Y Él estaba preparando un pueblo que fuera la misma expresión de Dios, donde todos los reinos de la tierra dijeran, wow, ese es un pueblo suficientemente capacitado porque tiene al Dios eterno, al Dios de los cielos y de la tierra en ellos. ¡Qué Dios más tremendo! ¿Cómo ha levantado un pueblo así? Y Dios le puso leyes de sanidad, leyes de limpieza, leyes de pulcritud, donde ellos no conocían nada de limpieza. Mandó un pueblo que se bañara, que se lavara las manos, que tuviera cuidado, que no comiera esto, que no comiera esto, que no comiera. Nosotros ahora que estamos aprendiendo a comer, porque nosotros lo mismo comíamos grasa de puerco que esto, ¿verdad? Que siendo nosotros pues acostumbrados, gentiles, ¿no? Y ahora nosotros, ¿no se han dado cuenta que ha habido un poquito de cambio en eso?
aunque hay muchos que coman más tortillas que antes, pero bueno, ok, eso es parte de la cultura. Y es sano también, ¿eh? Pero buscó un pueblo y lo enseñó, lo adoctrinó, le dijo, esto no deben comerse, esto no debe, y nos enseñó a cómo tener un trato con los demás. Tienen que perdonarse, tienen que tratarse así. O sea que nos enseñó una postura diferente a lo que habíamos tenido. Y cuando entonces el Señor comenzó a desarrollar ese pueblo, Él llamó a Josué, perdón, no fue a Josué, fue a Moisés, todavía Josué no estaba en cargo. Le dijo a Moisés, llámame a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, y quiero que me bendigan al pueblo continuamente. Y entonces de ahí surgió la bendición arónica. Vamos a ver lo que dice la bendición arónica. Se encuentra en Número 6, verso 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles que bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, vuelve a repetir, y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta era la bendición arónica. Cuando ellos se congregaban, era la bendición que le daban. Está en Número 6, verso 22 al 27, por si no lo encontraron ahí. Y esa es la bendición que tenían por obligación que dar al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde, y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y esa era la palabra que era dado a todos los hijos de Israel, continuamente. Cuando estuvimos en Israel, lo primero que nos decía el guía cuando montamos el bus a la mañana, a las 7 de la mañana, él decía todo esto en español y en hebreo. Jehová te bendiga, a todos nosotros. Eso fue durante todo el trayecto. O sea que eso es parte de la bendición que Dios mandó, ¿no? O sea que pudiera resplandecer su rostro sobre su pueblo. Ese es el deseo de Dios. Y no está lejos realmente de muchas posiciones que el Señor pues tuvo. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel andaba en sus propios caminos? Dice, Dios escondía su rostro de sobre ellos y todo les iba mal. Todo les iba mal. O sea, la presencia de Dios ya no estaba allí. ¿No recuerdan ustedes cuando ellos se volvieron a Baal, allí en el desierto? Dios le dijo a Moisés, óyeme, yo no quiero que mi tabernáculo, yo no quiero estar en medio de ustedes, sácame afuera. Y lo tuvo que sacar afuera. Y lo sacó fuera del campamento y todo el pueblo pues se quedó sorprendido que por qué la presencia de Dios no estaba en medio de nosotros. Porque se habían vuelto a Baal, habían hecho un becerro de oro, estaban volteados a Dios, pero querían tener a Dios, tú sabes, no, nosotros somos pueblo de Dios, pero déjame caminar como me dé la gana a mí. Y esa es la posición religiosa que hemos aprendido a través de tantos años, pero el Señor está poniendo al pueblo, a un pueblo que sabe lo que está haciendo y sabe a quién se está dirigiendo y a quién está volviendo su rostro. Cuando vamos a la historia, y quiero que abran ahí Josué, observen una cosa. Qué interesante. En la historia, cuando vemos nosotros que Josué fue el indicado para entrar a la tierra prometida, no se le dio esa bendición a Moisés. Ya sabemos que Moisés, Dios le permitió ver toda la tierra desde el monte Tabor, vio toda la tierra, Dios le dijo, vas a ver toda la tierra, pero no la vas a poseer tú, sino los hijos de Israel. O sea, tú hasta aquí llegaste. ¿Por qué representa la ley? Por esa razón no pasó, porque representa la ley. Cuando ellos entran, Dios le dice, ustedes, esta tierra es de ustedes, pero van a tener que pelearla. Como el Señor nos ha dado promesa, el reino, nosotros estamos en el reino, pero dice que el reino se hace fuerte, los violentos, o sea, los valientes lo arrebatan. Nosotros estamos en el reino, podemos andar como querramos nosotros, pero yo estoy en el reino, yo puedo hacer aquí en el reino lo que yo quiera. No, si los hijos de Israel estuvieron sujetos a un Dios tan
bueno, yo no voy a decir la palabra severo porque no es severo, pues es un Dios que hay que respetarlo. Es de amor, de misericordia, como dice, que resplandezca la misericordia siempre sobre tu pueblo, pero es un Dios de condición. Es condición, como nuestros padres. ¿Acaso nuestros padres no nos enseñaron un poquito más o menos cómo debe ser un padre? Si ustedes hacen esto, va a pasar esta consecuencia. No hagan esto para que no les pase. Y nos pasaba porque no les hacíamos caso. Entonces no era culpa del padre, era culpa de nosotros. Entonces eso pasó con el pueblo de Dios. Cuando Dios le dio a Josué la capacidad y el poder y le cambió, Josué ya no entró con una vara como Moisés. Moisés se quedó con la vara allá en el monte Tabor. No, aquí Josué vino con una espada. No vamos a ver a Josué con una espada, con una vara. No, ahora él iba a enfrentar enemigos. Y cuando siempre hablamos de espada, sabemos, bueno, es la palabra de Dios, pero espérate, viviente. Es la palabra viviente, la palabra que se vive. Es una espada de dos filos, la que estamos viviendo. Cuando Dios le dice, tú vas a entrar y vas a poseer la tierra y toda la tierra va a ser tuya, hay 7 enemigos grandes en esa tierra y hay posiciones, están los amorreos, están los cananeos, están todos aquellos. Y están muy armados, están muy ciudades amuralladas, también hay gigantes, no se te olvide que hay gigantes. Hay de todo eso, el Señor les dijo lo que había allí. Y ellos aún mandaron espías y miraron también y vieron todo. O sea que ellos no estaban ignorantes como no lo estamos nosotros. Nosotros tenemos que enfrentar situaciones difíciles, tenemos que enfrentar enemigos, tenemos que enfrentar encrucijadas. ¿Qué hago? ¿Voy por aquí o voy por aquí? ¿Qué hago, Señor? Para que siempre busquemos y clamemos y busquemos su rostro continuamente. Porque cuando Él te da una respuesta, hermano, te da una paz en tu corazón, porque el efecto de la justicia de Dios siempre es paz. Si el efecto de la justicia de Dios no te da paz, es porque ahí no hay justicia de Dios. Algo está pasando ahí, pero no es así. Él produce paz, porque es el efecto que Él hace. Cuando ellos toman la primera ciudad, sabemos cómo fue que la tomaron. En Jericó hay historia, hemos visto hasta películas de cómo a través de aquella estrategia rarísima, porque Dios para probar los corazones, le dijo, tú vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y todos los días le va a dar una vuelta, y todos los días le va a dar una vuelta, pero nadie abra su boca, nadie hable, ni una palabra puede salir de la boca de ninguno. Y nosotros no sabíamos que eso es parte de la estrategia de Dios, porque nosotros por nuestra boca tumbamos gente y nos tumbamos nosotros también. Porque es fácil decir, mira Dios lo que nos está diciendo, esos muros están muy grandes, eso no se va a caer. Y vamos disminuyendo la fuerza. Dios dijo, no se abra la boca de nadie. Es difícil mantener todo el mundo callado, pero la estrategia de Dios era que nadie hablara. Y muchas veces nosotros hablamos y la regamos, hermano. La regamos. Porque empezamos a decir, ay, no puedo, que no puede, que yo no puedo. No, ni Dios puede. Sí, a veces nosotros en nuestra ignorancia y en nuestro desahogo de echarle la culpa a alguien, ¿no? La regamos. ¿Y qué pasó ahí? Ellos cumplieron exactamente. Dios les dijo, no quiero que tomen nada de adentro de Jericó. Nada, nada. Todo es maldito ahí. Porque ellos tenían, hermanos, ellos pues estaban cargados de dioses y cuántas cosas. Sabemos en la historia cómo fueron esas naciones. ¿Y qué pasó ahí? Pues cumplieron exactamente y el último día dieron 7 vueltas, no dieron una, y es dar 7 vueltas alrededor de una ciudad, hermano, no es poquita cosa. ¿Sabe lo que te quita? Toda la fuerza. ¿Tú te imaginas que tengamos que dar la vuelta a todo San Antonio? No, claro, nunca es tan grande así como San Antonio, pero no era una ciudadita chiquitita, hermano, era una ciudad. 7 vueltas, Dios les disminuyó la fuerza, porque no iba a ser con la fuerza del hombre, iba a ser por la fuerza de Él. Entonces Dios les disminuyó toda la fuerza que ellos podían haber tenido ahí, y cuando ya ellos llegaron y estaban ya sin fuerza, entonces fue cuando Josué dijo, cuando yo les avise, comiencen a tocar las trompetas. Y empezaron a tocar, y entonces todos tuvieron que gritar a la vez. Todo el silencio que tuvieron toda la semana, imagínate, estaba todo aquello. No sabían lo que Dios iba a hacer.
¿Qué iban a pensar ellos? Que Dios iba a derrumbar unos muros, que no había quien los derrumbara. Jericó, hermano. Hay piedras todavía en Jericó. Todavía hay ruinas allí. Era, podemos decir, la ciudad más amurallada que había en Canaán. Y por ahí Dios los introdujo para probar su fe. Porque Dios es un Dios que prueba nuestra fe. Porque si no tenemos esa fe, no podemos ver. Por fe andamos, no por vista. Entonces tenía que enseñarles a ellos que la guerra era de Él, pero ellos tenían que tener la iniciativa y tenían que tener el oído dispuesto. Nadie tome nada, pero vino uno que tomó un lingote de oro, un manto babilónico y lo escondió ahí en su tienda y dijo, aquí yo, pues, ay, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta que yo me llevo eso? Disminuyó la fuerza y quitó completamente, pues, al pueblo. Nadie sabía, pero lo supieron en la batalla. En la próxima ciudad que tuvieron que ir, que era Jai, que era una ciudad pequeñita, que dijo, pues hasta inclusive, dijo Josué, Paco, con 3,000 podemos nosotros vencer. Eso, si aquí vencimos Jericó, ve qué cosa va a ser Jai, no es nada. No, con 3,000 no hay que mandar a tanta gente. Vayan ustedes. Y fueron 3,000. ¿Y qué pasó? Dios volteó su rostro de ellos. Perdieron la guerra y murieron 36. Entonces ahí vino la confusión. Dios nos ha abandonado aquí. Dios nos ha abandonado aquí. ¿Cómo, Señor, tú nos has hecho esto? Pero ellos no sabían lo que estaba pasando. Y vamos a ver la actitud hasta de Josué. Porque hasta los líderes, hermano, pues también se le dobla la rodilla y tiemblan. Vamos a ver aquí, yo quiero que leamos esto, porque nos puede ocurrir a nosotros también. En el capítulo 7 de Josué, en verso 4, vamos a ir unos cuantos versos, dice. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vaya, como nada, perdieron la fuerza, perdieron la fe, perdieron todo. Dijeron, ¿y ahora qué hacemos nosotros aquí? Dios no nos está apoyando. Las promesas de Él no son ciertas. Empezaron a dudar de Él. Mucha gente siempre arremete contra Dios. Por lo regular, la mayoría de los casos, las personas que no tienen un temor del Señor ni todavía conocen su rostro, arremeten contra Él, le echan toda la culpa al Señor. Así es. Entonces Josué rompió sus vestidos. Eso es señal de luto. Rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Se metió horas, perplejo. No entiendo. ¿Qué pasa? Tú dijiste tus promesas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu rostro? ¿Dónde está tu estrategia? No entendía. Dice, él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza. Esa es la señal de luto más profunda que había. Romper, rasgar su vestidura y echarse polvo en la cabeza. Es decir, ya me rindo aquí. No sé qué pasó, no entiendo. Pero vamos a ver todo lo que dijo Josué, hermano. Y dijo Josué, ay Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Mira eso. Josué, el espiritual. Josué era espiritual, era un líder tremendo. Un hombre que fue capacitado por el ejemplo de Moisés, por el corazón, tiene un corazón lindo. Pero como cuando viene la prueba a veces se nos va, no sé. Nos desahogamos y no sabemos hacia dónde tiramos. Así es, hermano. ¿Y qué diré ahora, Señor? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de los enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¡Qué manipulador! ¿Te fijas cómo a veces manipulamos al Señor? ¿Verdad que a veces sí, así es. Si lo hizo Josué, ¿quién no lo puede hacer?
Señor, tanto que tú dices que yo, y mira lo que me está pasando, no entiendo. Jehová inmediatamente le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así tú sobre tu rostro? ¿Por qué? No, claro, Josué no sabía lo que había pasado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Fue solamente Acán, fue solamente uno, pero todos cargaron con la culpa, porque era un cuerpo, era un pueblo. Esto está interesante porque no quiere decir ahora que ahora, pues imagínate tú, ay Dios mío, porque aquí no peque nadie, porque entonces nos fastidiamos. No. Esto quiero ver la severidad de Dios, la integridad en Él, en un pueblo que lo había escogido, lo estaba escogiendo, lo estaba purificando, y el pueblo pues actúa de esa forma, nadie sabía. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Entonces ellos dijeron, bueno, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Búscalo. Y el Señor le fue mostrando hasta que llegó hasta Acán. Cuando él se acerca a Acán, Dios le dice, es de la tribu de Judá. ¡Ah! La tribu de Judá, la super tribu. Ustedes saben que de la tribu de Judá vino Jesús. Bueno, todavía no había venido, pero de la tribu de Judá era el rey David. Bueno, todavía tampoco había nacido, pero la tribu de Judá siempre fue más la selecta, la que Dios mandó que estuviera a la entrada del tabernáculo, porque era la tribu de alabanza. Era la tribu escogida, la más hermosa, ¿no? Entonces Josué en el verso 19, en ese mismo capítulo, le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, pero declárame ahora lo que has hecho, no lo encubras, pero dale gloria a Dios. Imagínate, el temor de Dios cayó sobre Acán. Dijo, mira, es que vi un lingote allí de oro muy bueno y vi también un manto babilónico y se me hizo fácil tomar eso entre tantas cosas y pues lo escondí. ¿Dónde está? En mi tienda. Y allá fueron y lo buscaron. Sabemos cuál es el fin de Acán. Fue apedreado, toda su familia, todos sus enseres, todo fue apedreado. Fueron eliminados completamente. Qué triste, ¿verdad? Cuando vemos eso, wow. Entonces Dios le dijo, ahora van a ir contra esa ciudad y la van a tomar. Y así fue. ¿Por qué? Habían vuelto el Señor su rostro en contra de su mismo pueblo. Había dejado de bendecirlo. Y Dios actuó así, porque es un Dios de integridad. Y le estaba enseñando a un pueblo a escucharle y obedecer lo que ellos escuchaban. Buscar su rostro es obedecerle, hermano. Buscar su rostro es entender todas las facetas de Dios, todas las cosas que el Señor ha puesto para que nosotros le conozcamos. Él ha abierto su corazón. Por eso David, cuando vemos aquí lo que David decía, en el Salmo 17, verso 15 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Eso lo dijo David en una oración. Ya sabía que iba a despertar a su semejanza un día. Ya David. Pero lo que le dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Él conoció el rostro de Dios en la justicia, porque le hizo justicia. Ahora, pasaron años para que él viera y él fuera liberado de todo eso. Tuvo que huir muchas veces de su suegro para no entorpecer el camino de Saúl, ni matarlo siquiera, ni extender su mano contra su suegro, para cumplir lo que Dios había dicho, no tocarás a mis ungidos. Y dijo, él es un ungido y yo no le puedo hacer nada. Me voy a ocultar, me estaré ocultando. Y se ocultó todo el tiempo en cuevas, donde quiera, con los filisteos, ya no sabía dónde ocultarse. Pero no quería ir en contra de la voluntad de Dios. Tú dices, wow, David con haberle cortado la cabeza a Saúl en el primer intento, ya, pues era un hombre de guerra, pero era en contra de la voluntad de Dios. Es importante saber cuál es su voluntad y eso es cuando nosotros decimos, Señor, quiero ver tu rostro, quiero hacer tu voluntad. Por esta razón, cuando Dios le dijo a Josué, mira qué interesante está esto,
Dios le dijo a Josué, ahora vas a tomar Jai, porque yo estoy, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que entender tu espada. Vamos a leer ese versículo. Era una lanza que tenía Josué, como era el líder, era el guía, era el que estaba haciendo todo. En Josué 8, verso 18, observen qué interesante está esto, porque nunca vamos a ver a Josué con una vara, sino con una lanza, con un arma de guerra. Le dice, extiende la lanza que tienes en tu mano, es la fe. Extiende tu mano hacia Jai, que era esa nación, ese pueblo, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió su lanza hacia esa ciudad. Es un símbolo, pero ¿sabes qué? Así permaneció. Y ¿sabes qué? Nadie le tuvo que ayudar y aguantarle la mano. Porque si saltas ahora al versículo 26 del mismo capítulo 8 de Josué, dice, y ganaron la guerra porque Josué no retiró su mano que había extendido con su lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Ahí se mantuvo. Dios le dijo, levanta tu lanza, pero Dios no le dijo, espérate, ya bájala. Ahí se mantuvo. Recuerden que así ganaron la batalla, ¿verdad? De Amalek, allá en el desierto, cuando empezaron a pelear contra el pueblo que estaba en el desierto, y Dios le dijo, levanta las manos de Moisés, pero se cansaba, tuvieron que aguantarle las manos a Moisés, un viejito de 80 años. Bueno, estaba fuerte Moisés. ¿Y qué pasó? Ganaron la batalla, pero cuando se bajaban las manos, perdían la batalla. Pero ahora vemos a un Josué que se mantiene firme con la misma edad, porque tenía la misma edad de Moisés. Mantiene firme, y así dice, por esta razón ganaron la batalla, porque Josué no retiró su mano con la lanza. Que a veces nosotros tenemos fe de empezar algo y después nos debilitamos. Ay, no, pero se demora mucho. Yo no sé si es el Señor. ¿Será la voluntad de Dios? Espera que me dé confirmación. Hubo un tiempo el pueblo de Dios que la escogió con eso. Estoy esperando la confirmación. Espérate, si Dios cuando te habla, y te pone una certeza en tu corazón. Sí, nosotros siempre esperamos, bueno, como Gedeón, vamos a poner la señal si es verdad. Si el vellón sale mojado, sí. Después, no, si sale seco. Bueno, Dios sabe que a veces nosotros en nuestra debilidad o como estemos, usamos opciones alternativas. Pero Dios es tan bueno y es un papá que a veces nos lo permite, pero depende de la persona. No lo iba a depender de Josué, porque ya Josué sabía cómo actuaba el Señor. Ya no podía actuar así como actuó Gedeón, por ejemplo. Él cuando Dios le decía, levanta tu lanza, y yo no la bajo hasta que Dios no me diga, hasta que ganaron la batalla. A veces nosotros en medio de la fe vamos flaqueando y se nos acaba la fuerza, y empezamos con mucha fuerza, pero ya no tenemos fuerza. Sostén la lanza hasta que alcance lo que Dios tiene para ti, lo que Dios quiere de ti. Cuando Él dice, Él lo hará, porque Dios cuando dice, lo hace. Pero el asunto mío es yo creerle y mantenerme. ¿No lo dice que por fe andamos y no por vista? Que el justo por la fe vivirá. O sea que vemos nosotros tantos versículos que nos ha dado el Señor apoyando esta verdad. Y esto realmente hizo que pudieran ganar y ya no perdieron ni una sola batalla. Aprendieron del brinco. Si las pruebas nos enseñan, cuando pasamos una prueba así, aprendemos nosotros, wow, no eso, más nunca nosotros volvemos a hacer esto. Señora, aunque sea la estrategia más rara que tú tengas, te voy a creer a ti. Y el Señor es el que lo va a hacer. Pero bueno, todo esto que nosotros vemos, lo vemos también, por ejemplo, en Moisés. Siempre que estamos pasando una situación difícil, crece nuestra fe. O disminuimos, depende. Si ponemos nuestro rostro y buscamos la presencia del Señor, va a ser muy diferente, vamos a tener éxito en ese momento que estemos pasando. Y vamos nosotros a aprender por estas circunstancias que estamos pasando. Porque no todas las cosas que pasan porque Dios no se da cuenta. El Señor nos tiene en una escuela. Somos el ejército del Dios vivo. ¿Recuerdan ustedes? Es una palabra que viene desde el libro de Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés, era una bola de esclavos ahí
Estaban ahí en Egipto, ahí 430 años, el pueblo que iba. Y le dice, Moisés, saca mi ejército. ¿Qué ejército tú tienes si son un montón de esclavos que no tienen ni opinión propia? Pero él los veía ya como un ejército. Eso es como nosotros podemos ver quién es nuestro Dios. Mis ejércitos, sácalo, saca mis ejércitos. Esa es la actitud que a mí me hizo ver, wow, Señor, entonces tú nos ves, por eso es que tú nos ves perfectos. No en la acción, porque muchos fallamos, sino que en fe Él nos ve perfecto. Y decimos, ay Señor, tú nos ves completo, hecho completo. Es como cuando nace un niño y ya el Señor sabe, se va a ser un médico y va a hacer esto y va a hacer esto y va a hacer, y Él sabe todo. Pero nosotros nada más que sabemos que nació el bebé. Y no sabemos el futuro del bebé, pero el Señor la sabe toda. Él conoce todo y lo sabe todo. No le dijo a Abraham, tu generación quedará cautiva, estará 400 años cautivo. Todavía ni Abraham tenía hijos. Imagínate. Y le está hablando de una generación que saldrá de él y que va a estar cautivo. Son cosas tan futuras que no pasan ni por tu mente. Pero el Señor la sabe toda. Dice, Él la sabe toda. Así que Él sabe todas estas cosas. Y dice que cuando Moisés llegó a una prueba tan fuerte, tan difícil de ver la condición del pueblo por la cual él se había arriesgado, porque él se había arriesgado por este pueblo, saliendo pues de donde él estaba y meter con todo ese pueblo en un desierto, en un lugar que lo menos que se le puede ocurrir a una persona es meter un montón de gente en un desierto. Se mueren de calor, se mueren de sed, se mueren de hambre. Pero como Dios es tan soberano y quiere mostrar siempre lo débil que somos para poder descubrir la grandeza de Él. Había un canto que me gustaba mucho, dice, cuando veo tu grandeza descubro mi pequeñez. Y es verdad, cuando empezamos a ver ese Dios tan grande, nos minimizamos. Y decimos, wow, qué Dios tan grande y cómo puede tener control de todo. Pues así es. Y cuando Moisés ya llegó y todas las alternativas de Moisés, había subido al monte un montón de veces y llega un momento en que ya lo único que podía recibir era encontrarse con Dios cara a cara. Pero sabía que si se encontraba con Dios cara a cara, se moría. Porque nadie podía ver a Dios y quedarse vivo. Eso es lo que decían todos. No puedo ver a Dios, pero yo quiero verlo más cerquita de Dios. Señor, muéstrame tu gloria. Eso es decir, muéstrame tu rostro. Señor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria y me basta. Con eso me basta. No más que enséñame tu gloria. Y Dios, hermano, lo que tú le pidas, que esté en su voluntad perfecta, ¿sabes qué? Si sabe que tu corazón está capacitado, te lo va a conceder. Sí, te lo va a conceder. Y quiero ver tu rostro, Señor, quiero ver tu gloria. El Señor dijo, bueno, alízate 2 piedras como las primeras. Aquellas 2 piedras las había roto, ¿sí? Las había tirado al pie del monte, vio que el pueblo todo se había ido vuelto a Baal 40 días y el pueblo andaba detrás de otro Dios. Eso se destrozó el corazón de Moisés, lo destrozó. Y entonces rompió las tablas de la ley y dijo, esta gente no sirve para nada, mira esto. Y yo no sé lo que pasó por el corazón de Moisés, pero se sintió tierra. Y se postró y clamó y hizo, bueno, todas las cosas que hizo. Y el Señor le dijo, mira, Moisés, yo no voy con ustedes ya. Ustedes no están capacitados para tener esta relación conmigo. Y Moisés dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, aquí nos quedamos y nos morimos todos aquí en el desierto, pero yo no voy a dar un paso más. De aquí nos morimos. Si la gloria de Dios no estaba en el desierto, se iban a morir en 2 días, 3 días, el sol, falta de agua, falta de comida. Entonces Dios vio el corazón de Moisés, que Moisés se humilló, y un corazón humillado, hermanos, Dios responde al corazón humillado. Pero el corazón enaltecido, Dios no responde.